Bueno, muy buen día. Vamos a comenzar con el último del video, el último de los videos tutoriales aplicados a la materia de proceso atención de enfermería o a proceso enfermero. Y es con respecto al proceso enfermero aplicado a los registros clínicos de enfermería. Anteriormente a esto, pues vimos ya algunas partes que nos van a ayudar a ejecutar esta parte, como lo es conocer el formato PLACE, conocer las taxonomías, el modelo del cuidado y pues la hoja de registros clínicos. Bueno, entonces vamos a comenzar primero definiendo o recordando la definición de proceso de atención de enfermería, que nos dice que es una herramienta metodológica que permite otorgar cuidados a las personas sanas o enfermas a través de una atención sistematizada e integral, cuyo objetivo principal pues va a ser, como ya sabemos, atender las respuestas humanas individuales o grupales, reales o potenciales, y está compuesto de 5 etapas interrelacionadas: valoración, diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación. Esta es una definición extraída de la norma oficial 019 SSA 3 2013 para la práctica de enfermería en el Sistema Nacional de Salud. Pero, ¿qué nos van a ayudar o qué nos va a ayudar? ¿Qué herramientas nos van a ayudar a aplicar el proceso enfermero? Bueno, pues tenemos lo que es la taxonomía NANDA, que nos va a hablar sobre diagnósticos de enfermería, la taxonomía NOC, que nos va a ayudar a ver los resultados esperados en el paciente, lo que es la taxonomía NIC, que este nos va a dar las intervenciones, lo que es el plan de cuidados de enfermería sugerido por la Comisión Permanente de Enfermería, donde aplicamos precisamente estas tres taxonomías, guías de práctica clínica y por último lo más actual también referente a proceso enfermero aquí en nuestro país va a ser la aplicación del modelo del cuidado de enfermería. Todo esto aplicado a nuestra hoja de registros clínicos a nivel nacional sugerida por el mismo modelo. Recordemos entonces las taxonomías. ¿Qué es un diagnóstico enfermero? Es un juicio clínico sobre las respuestas de la persona, familia o comunidad ante procesos vitales, que son la base para la selección de intervenciones y objetivos que se pretenden alcanzar. Es decir, vamos a llegar a una conclusión clínica, todo esto pues previamente obtenido en una valoración, ¿sí? Y en base a eso vamos a nosotros a planear tanto intervenciones como objetivos. ¿Qué es los resultados? Un resultado se define como estado, conducta, percepción de una persona o del cuidador familiar sensible a intervenciones de enfermería, que cambia a lo largo de un tiempo y respuesta a un tratamiento. ¿Sale? ¿Qué son las intervenciones NIC? Cualquier tratamiento basado en el conocimiento y en el juicio clínico, es decir, basado en el diagnóstico enfermero que realiza el personal o profesional de enfermería para favorecer el resultado esperado del paciente. Bien, entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Cuidados directos e indirectos dirigidos a la persona, familia o comunidad, es decir, intervenciones independientes e intervenciones interdependientes. Bien, de manera adicional tenemos estas otras herramientas, lo que es nuestro formato PLACE, que es un instrumento para documentar y comunicar la situación del paciente o cliente, los resultados que se esperan, las estrategias, indicaciones, intervenciones y la evaluación de todo ello. Tenemos lo que son las guías de práctica clínica, que son un conjunto de evidencias y recomendaciones desarrolladas a través de la revisión de literatura médica, con el objetivo de guiar al profesional de enfermería y al usuario de los servicios de salud en la mejor toma de decisiones. Esto pues deberá contribuir a la atención segura y de calidad a través de la práctica crítica y reflexiva. Bien, ya tenemos de conocimiento que existen más de 800 guías de práctica clínica y de esas 800 guías, 80 son específicas que nos hablan de las intervenciones de enfermería. Entonces, tenemos bastante herramienta científica, bastante enfermería basada en evidencia para poder aplicar. Y por último, lo que es la representación metodológica y estandarizada que guía la aplicación de las mejores prácticas a través de la implementación del proceso de enfermería,
considerando a la persona como el eje central del cuidado desde el enfoque intercultural, integral y sistémico en ámbitos tanto ambulatorio como hospitalario. Y me estoy refiriendo al modelo del cuidado de enfermería, pues publicado en 2018, como ya lo habíamos visto, por la Comisión Permanente de Enfermería y elaborado por la maestra Pozos. ¿Ok? ¿Y qué es nuestro registro? Bueno, primero, tenemos que entender la acción de registrar como escribir en un registro el nombre de alguien o de algo en especial cuando es de carácter oficial. Este es un registro, ¿sí?, oficial, donde nosotros debemos de realizar anotaciones, ¿sí?, que son importantes con respecto al estado de salud del usuario. Los registros clínicos de enfermería conforman la evidencia escrita de que de los cuidados otorgados al paciente. Entonces, retomamos, si yo no anoto, si yo no escribo, si yo no registro en mi hoja de enfermería, no realicé los procedimientos. Son por excelencia un medio de comunicación y coordinación entre los profesionales de la salud y su realización correcta permite la continuidad de los cuidados, además de promover la seguridad del paciente. Bien. También los registros específicos de enfermería nos van a ayudar a describir de manera secuencial la situación y evolución, así como seguimiento de salud del paciente. Vamos a registrar aquí intervenciones, tratamientos, rehabilitación que nosotros como profesionales de la enfermería pues brindamos al paciente, ¿sí? Y mencionar también que es una herramienta práctica que va a expresar de manera escrita el acto de cuidar. Vamos a definirla como narración escrita, clara, precisa, detallada y ordenada, ¿sí?, que nos va a permitir concebir el registro escrito como el acto del cuidado en el expediente clínico. Ok, ¿qué es nuestra hoja de enfermería? Pues según una definición extraída de la norma 004 del expediente clínico, nos dice que es una herramienta de registro del cuidado de enfermería. Entonces, esta deberá elaborarse por el personal en turno según la frecuencia establecida por las normas internas de cada establecimiento. Ya saben que en base al nuevo registro es una hoja para 24 horas, para turno matutino, vespertino y nocturno hay espacio suficiente. Y las órdenes del médico y deberá contener como mínimo, aquí yo difiero, no seguimos órdenes, ¿sí? Nosotros atendemos prescripciones, es decir, trabajamos en colaboración a través de intervenciones interdependientes, ¿sí? Ellos no, como tal, no ordenan. Bien, entonces, como mínimo deberá contener, según la norma 004 del expediente clínico, hábitos exterior, gráfica de signos vitales, administración de medicamentos, fecha, hora y cantidad, además de vía prescrita, procedimientos realizados y observaciones. Como mínimo, esos puntos son los que debe de tener nuestra hoja de enfermería. Pero, a través de esta misma norma, se generó el modelo de evaluación del expediente clínico integrado y de calidad, denominado como MESIC, ¿sí? El MESIC básicamente es una herramienta que nos va a permitir evaluar los componentes que debe de tener mi hoja de enfermería. Entonces se encuentra en el dominio 14, en el ESIC 002, que es un modelo de evaluación, vuelvo a repetir, donde personas con alta experiencia en registros clínicos van a evaluar, ¿sí?, el expediente clínico y específicamente la hoja de enfermería en el caso de nosotros. ¿Qué incluye este modelo de evaluación? Lo que es el MESIC. Incluye que la hoja de enfermería debe de tener siempre, ¿sí?, la calidad en su llenado, es decir, se hace o no se hace, cumple o no cumple, ¿sí? Entonces, en este caso, si cumple, lleva un punto, si no cumple, pues no lleva nada. Y es decir, la calidad no puede ser a medias, la calidad tiene que ser completa. Si yo dejo, por ejemplo, el registro en los datos de identificación del paciente y pongo solamente un apellido del paciente, mi registro no es completo, ¿sí? Entonces no hay calidad, no cumple. Y aquí nos dice
que se registra o se evalúa, perdón, más bien dicho, de nuestra hoja de enfermería, la identificación del paciente, la fecha, la hora, el registro de signos vitales, las intervenciones de promoción y prevención para la conservación de la salud, el hábitus exterior, la gráfica de signos vitales, la administración de medicamentos, fecha, hora, vía prescrita, dosis, nombre de quien aplica el medicamento, procedimientos realizados, escala de valoración del dolor, escala de valoración del riesgo de caídas, escala de valoración de riesgo de presentar úlceras por presión. Si se fijan, estas son 3 escalas que ya vienen previamente establecidas en nuestro formato de registros porque son evaluadas de manera estricta. Observaciones, nombre completo y firma de quien elabora. ¿Sí? Entonces es completamente importante. Una vez que conocimos lo que nos dice el expediente clínico respecto a la evaluación, pues comenzamos entonces a ver la aplicación del plan de cuidados de enfermería, ¿sí? Lo que es el formato PLACE, en los registros clínicos, es decir, en nuestra hoja de enfermería. Este es el formato PLACE que ya conocemos, que se compone de los diagnósticos, donde utilizamos la taxonomía Nanda, resultados, indicadores, escala Likert, puntuación Diana, todo esto a través de la taxonomía NOC, ¿sí? Y lo que son las intervenciones de enfermería, ¿sí? Lo que es las actividades de enfermería y todo esto a través de la taxonomía NIC. Bien. Recordamos solamente de manera general, pueden visitar el video previamente realizado donde damos la descripción, ¿sí?, de la hoja de enfermería en cada una de sus 4 componentes, ¿sí? La primera, la segunda, la tercera y cuarta hoja, y cada una de las divisiones, ¿sí?, y de las taxonomías que vamos a poder ejecutar en cada uno de los apartados, ¿sale? Solamente como invitación a que recuerden, consulten el video anterior y recuerden cómo se compone nuestra hoja de enfermería, ¿sí? Y así podamos dejar en claro esta parte en donde nosotros vamos a estar realizando la aplicación del plan de cuidados, pues obviamente a nuestros registros clínicos. Bien, tenemos aquí pues la etapa de ejecución, la etapa de evaluación y pues la persona responsable del cuidado. Vale la pena que lo revisen para, si tienen alguna duda, me lo pueden dejar de manera personal en la plataforma o inclusive pues en la misma descripción del video, por ahí nos pueden dejar algunos comentarios. Ok, entonces, este es nuestro registro clínico de enfermería, es nuestra hoja de enfermería. Nuestro primer punto, ¿sí?, del plan de cuidados o del PLACE, pues es la etapa de valoración, ¿sí? Nosotros utilizamos 11 patrones funcionales de salud, ¿sí? ¿Dónde se encuentran en mi hoja de enfermería? Aquí están, ¿sí? Si yo en determinado momento marqué el patrón 1, ¿sí?, en mi guía rápida, pues lo único que tengo que hacer es, de acuerdo a mi turno, marcar el patrón 1, ¿sí? Si marqué el 2, el 3, el 4, solamente tengo que hacer mi marcado. Puedo marcar 1 o puedo marcar el número de patrones funcionales que estén realmente alterados, ¿sí? Entonces, eso es la primera parte o el primer apartado. Bien, después hicimos o hacemos nuestra clasificación de datos, identificación, objetivos, subjetivos, históricos y actuales. Específicamente aquí vamos a utilizar solamente 3 registros, objetivos y subjetivos, que van a ir marcados en este apartado de mi hoja de enfermería, ¿sí? Y los de identificación, que se utilizan en la parte superior, precisamente en el hábitus exterior, donde nosotros registramos datos de identificación del paciente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? En nuestro extracto de la hoja de enfermería, aquí fue lo que marcamos, ¿sí? Nuestra valoración por patrones funcionales, ¿sí?, y nuestra valoración registro de datos subjetivos y objetivos. Entonces nos vamos ubicando de dónde extrajimos, ¿sí?, el apartado que vamos a ocupar para llenar nuestra ejemplo de hoja de enfermería, ¿sí? Bien, entonces, en el ejemplo del caso clínico 1, que es el que yo voy a aplicar aquí, nosotros marcamos patrón funcional número 1, percepción de la salud; patrón 2, nutrición; 3, eliminación; 4, actividad y ejercicio; 5, cognitivo perceptual. Aquí nuestra hoja de registros tiene por ahí una
diferencia con respecto a nuestros patrones que habitualmente conocemos. Hay un cambio en el patrón 5 con el patrón 6. El patrón 5 en los patrones funcionales es sueño y descanso. Y el patrón 6 es cognitivo perceptual. Pero aquí están invertidos. El 5 está como cognitivo perceptual y el 6 está como sueño y descanso. Entonces, pues lo vamos a registrar tal cual. Por eso es que siempre les he comentado, no nos dejemos guiar solamente por el número del patrón, sino que debemos de registrar el patrón funcional, ¿sale? Entonces, y también tenemos el patrón número 11. Hacemos nuestro marcado. Esto, pues, de acuerdo al turno matutino, en color azul, ¿sale? Posteriormente tenemos nuestra clasificación de datos. Recordemos que era un paciente masculino de 60 años de edad, originario de Europa, católico, divorciado, albañil, que tuvo una serie de signos y síntomas posterior a haber comido en la calle 3 días previos con evacuaciones líquidas y diferente sintomatología que la vamos a clasificar aquí. ¿Sí? Entonces, estos apartados, datos objetivos y subjetivos, como previamente lo comenté, los vamos a registrar en nuestra hoja de enfermería. ¿Sí? Tenemos aquí entonces datos subjetivos y objetivos: piel pálida, seca y escamosa, taquicardia, hipertermia, debilidad muscular, hipotensión arterial, oliguria, sed, sequedad de mucosas orales, ojos hundidos, dolor abdominal, taquipnea, obesidad, leucocitosis, aumento de la ansiedad urinaria, evacuaciones líquidas, somnolencia, bostezos recurrentes. Todos y cada uno de ellos separados por una diagonal. ¿Sí? Eso es importante. Nuestra hoja de enfermería nos dice, como el espacio es muy limitado, no podemos ponerlo en listado, ¿sí? Entonces, lo único que tenemos que hacer es, si vamos a hacer referencia de un síntoma o un signo, ¿sí?, a otro, ponemos una diagonal para separarlo. Y así queda llenado nuestro apartado de la valoración, ¿sí? Todos nuestros datos objetivos y subjetivos y el marcaje de nuestro patrón funcional. Importante, el que yo marque los patrones funcionales alterados no quiere decir que voy a generar mi plan de cuidados de enfermería con el menos prioritario, ¿sí? Por eso es que aquí la priorización se hace de manera mental, ¿sí? Yo no voy a hablarle de valores y creencias a mi paciente cuando tiene un problema de deshidratación que está comprometiendo la vida. ¿Sí? Entonces, siempre recordar el pensamiento crítico ahora aplicado a nuestra valoración y a nuestra priorización de cuidados o de problemas. ¿Sale? Bien, entonces, pasamos a nuestra segunda etapa del proceso enfermero a través de la segunda parte de nuestra hoja de enfermería, donde nos van a hablar de diagnósticos. Este es el formato que nosotros conocemos de diagnósticos de enfermería extraído del PLACE, obviamente. Entonces, ¿qué de aquí vamos a registrar? Solo y exclusivamente nuestro diagnóstico de enfermería, condición asociada y población en riesgo en caso de que exista, es lo único que vamos a registrar. ¿En dónde lo vamos a registrar? En este apartado, ¿sí? Si estamos en el turno matutino, pues obviamente en el turno matutino, en el vespertino o en el nocturno, pero solamente estos apartados son para diagnósticos. Ojo, aquí no vamos a marcar ni vamos a documentar ni el dominio, ni el clase, ni el patrón funcional, que ya está previamente marcado, ni el tipo de diagnóstico, ni el código del diagnóstico, solo y exclusivamente la redacción del diagnóstico de enfermería en base a la estructura, en base al tipo de diagnóstico que es, la condición asociada y la población en riesgo. ¿Sale? Vemos el ejemplo. Este es el extracto de la hoja de enfermería precisamente que les acabo de mencionar o ejemplificar. ¿Sale? Entonces, ese apartado lo pusimos en nuestro extracto, que es la manera en la que vamos a registrar. ¿Sale? ¿Ok? Entonces, ya tenemos nuestra valoración, marcamos patrones funcionales, ya pusimos datos subjetivos, objetivos en nuestro apartado correspondiente al turno matutino. ¿Y qué vamos a hacer después? En base al diagnóstico prioritario, ¿sí?, que nos decía que era el déficit de volumen de líquidos, nosotros lo vamos a redactar, ¿sí?, en nuestra hoja en el apartado de diagnósticos, de manera sencilla, ¿sí?
A las 8:15, que fue que yo hice la valoración, siempre es importante poner la hora en la que yo estoy aplicando mi diagnóstico, porque recuerden, nuestros pacientes pueden cambiar de un momento a otro su estado de salud y tener una necesidad o problema diferente. Entonces, yo lo registro 8:15 horas, déficit de volumen de líquido relacionado con ingesta insuficiente de líquidos, como lo demuestra, alteración de la turgencia de la piel, aumento de la concentración de la orina, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la temperatura, debilidad, disminución de la presión arterial, disminución de la producción de orina, sed, sequedad de mucosas y de piel. ¿Sale? Nuestra condición asociada va a ser pérdida activa de volumen de líquidos y líquidos a través de vías normales y anormales. ¿Sale? Nuestra población en riesgo no aplica, no teníamos ninguno. ¿Sale? Entonces, así es como queda nuestro diagnóstico de enfermería en nuestro extracto de la hoja que estamos obteniendo. ¿Sí? Ok, espero que hasta aquí no exista alguna duda, y si la hay, pues favor de comentarla, y seguimos atendiendo en este caso. Ok, ¿qué pasaríamos después? Después de nuestra fase de diagnóstica, ya que identifiqué yo el problema, ahora vamos a pasar a los resultados, ¿sí? A la clasificación que nuestro formato PLACE nos habla de resultados, indicadores, escala de medición, puntuación Diana, ¿sí? De la taxonomía NOC. Pero ¿qué tenemos en nuestra hoja de enfermería? Un lugar muy limitado, ¿sí? Donde vamos a marcar o a colocar solo y exclusivamente el resultado. Aquí, ciertamente, en comparación de nuestro formato PLACE, nos vamos a olvidar de muchas cosas. En cuestión de registro, no vamos a poner indicadores, pero recuerden, ya están registrados en la etapa de valoración. Los indicadores son signos y síntomas. ¿Sale? Entonces, no vamos a registrar escala de medición, pero nosotros siempre vamos a estar midiendo y evaluando nuestros indicadores y nuestro resultado. ¿Sí? Y no vamos a generar una puntuación diana, pero continuamente valoramos a nuestro paciente y siempre nos tenemos que poner un objetivo. ¿Sale? Entonces, en este caso, este es el apartado que compete solo al resultado esperado. ¿Sale? Bien, los indicadores los vamos a utilizar a través del modelo del cuidado de enfermería, más adelante explicado y con un ejemplo también, de forma adaptada. ¿Sale? Entonces, en nuestro formato, en nuestro extracto de hoja de enfermería, aquí tenemos donde vamos a registrar nuestros resultados esperados. ¿Sí? ¿Y qué es lo único que tenemos que hacer? Tenemos el extracto aquí del ejemplo de nuestra hoja de enfermería y vamos a registrar solo y exclusivamente nuestro resultado NOC. Aquí está, hidratación. Y ya vamos colocando los componentes necesarios para nuestro formato de registros clínicos de enfermería. Bien, pasamos al siguiente, lo que son las intervenciones de enfermería NIC. ¿Sale? ¿Qué tenemos que registrar entonces en este apartado que aquí estoy señalando con un cuadro, un rectángulo, perdón, rojo? Solo y exclusivamente etiquetas de intervención, ¿sí? Actividades no. Actividades, recuerden, son acciones más específicas que en conjunto me van a ayudar a terminar o a lograr un tratamiento que va a ser la intervención. Entonces, solo y exclusivamente vamos a registrar intervenciones, ni dominios, ni clases, ni códigos, ni ninguna otra más que intervenciones. ¿Sale? Este es el extracto de nuestra hoja de enfermería en el que vamos a estar llenando las intervenciones correspondientes. Y tenemos aquí nuestro ejemplo. Ya cumplimos con patrones funcionales en la valoración, con clasificación de datos, con diagnóstico de enfermería, con resultado. Ahora vamos a ver de qué manera se registran las intervenciones. Bien, aquí tenemos una intervención aplicada a nuestro formato PLACE para el mismo problema, donde tenemos que pertenece al dominio 2, clase N, etiqueta es 4140, reposición de líquidos, y las actividades es obtener y mantener el acceso intravenoso, colaborar con los médicos, administrar líquidos, monitorización la respuesta hemodinámica, monitorizar el estado de oxigenación, etcétera, etcétera. Todo esto no lo vamos a registrar, solo vamos a registrar esto, ¿sí? Reposición de líquidos. Y aquí está la intervención, ¿sí? Siempre recordando la hora. Entonces, a las 8:20 hice una flebotomía,
de vía canalizada, es decir, una venopunción, una canalización de vena. A las 8:25 inicié la terapia intravenosa. A las 8:30 puse o hice la reposición de líquidos. A las 9 monitoricé los líquidos, a las 9:15 el manejo de la hipovolemia, a las 10 el manejo de líquidos, 10:15 regularización hemodinámica y a las 11 prevención del shock. Todos estos son intervenciones de enfermería, no actividades, intervenciones, ¿sale? Para que lo tengan bien en cuenta al momento de hacer ustedes su registro. Por último, lo que corresponde a la etapa de evaluación. En la evaluación, nosotros pues ¿qué utilizamos? Solamente lo que es la puntuación EVA, la puntuación Diana, lo que es nuestra evaluación final, una vez que hicimos toda la planeación, toda la ejecución, pues nosotros tenemos que realizar nuestra puntuación. Y aquí es donde vamos a llevar a cabo. No vamos a poner una puntuación porque no hay un apartado donde podamos poner nuestra escala de Likert, mas sin embargo sí tenemos indicadores que pueden ser evaluados, ¿sí? Estos indicadores son los que nos van a permitir hacer la evaluación en este apartado y ahorita les voy a demostrar cómo, ¿sale? Aquí está el extracto, ¿sí? Lo que es la etapa de evaluación, esto es lo que nos va a ayudar ahorita a hacer nuestro registro final. Ojo, no vamos a dar puntuaciones, que quede bien claro. Vamos a evaluar, sí, los indicadores, pero no vamos a poner números. Bien, aquí está. Todo esto es lo que llevamos de nuestra hoja de enfermería, del formato PLACE ya aplicado a esta. Entonces, ¿cómo vamos a llevar a cabo esto? Tenemos indicadores, lo que les mencionaba. Estos, ¿sí? No vamos a poder aplicar como tal una puntuación, ¿sale? Ni un número, pero sí los vamos a evaluar. ¿De qué manera? Aquí les dejo el ejemplo, ¿sí? Al final del turno o al final de mis intervenciones, la frecuencia cardíaca estaba en 90 por minuto, cuando anteriormente estaba en 120, ¿sí? Entonces yo ya estoy dando una evaluación muy objetiva, una evaluación que me está denotando que sí hubo mejoría de acuerdo a mi planeación, ¿sale? Entonces, la frecuencia respiratoria estaba en 20, recuerden que estaba taquipneico, la normotermia se logró a 37 grados, recuerden que estaba hipertérmico. A las 11 horas, la orina fue menos densa, ¿sí? Hay una normotensión ya de 110/70. Las mucosas orales a las 14 horas y la piel están semihidratadas. El volumen urinario fue de 800 mililitros cuando recuerden que teníamos oliguria menor de 400. Está consciente y con mejor estado de alerta, estaba somnoliento, no sé si ustedes recuerdan. Y tolerando la vía oral, con evacuaciones líquidas en 2 ocasiones. Entonces, si nos ponemos a analizar y a revisar todo lo que yo estoy registrando aquí de la evolución de mi paciente, ¿sí? De la evaluación de los resultados obtenidos, los estoy extrayendo de mis indicadores. Entonces, es de la manera objetiva y no registrar como en ocasiones muchas enfermeras lo hacen y lo siguen haciendo y lo seguirán haciendo. Lamentablemente, pasa al siguiente turno, grave. ¿Qué significa que está grave? Pasa al siguiente turno, estable. Pasa al siguiente turno, asintomático. Nos comentaba el maestro Eric Hernández en su conferencia. Un paciente no puede estar asintomático. ¿Por qué? Porque un paciente asintomático quiere decir que está muerto. ¿Sí? Porque ella no manifiesta absolutamente nada, ni cosas positivas ni negativas. Entonces no hay pacientes asintomáticos. Por tal motivo debemos de hacer registros objetivos. ¿Basado en qué? Los signos y síntomas que yo evalué al inicio en mi valoración. ¿Sale? Ok. Y por último, en este apartado, pues tenemos el código de las guías de práctica clínica o los documentos consultados, que va a ser todo esto, ¿sí? Que yo estoy consultando, específicamente guías de práctica clínica, pero ahorita como es del formato PLACE emigrado a la hoja de enfermería, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a registrar, aquí está, documentos consultados, NANDA 2018-2020, NIC séptima edición 2018, NOC sexta edición 2018. Y así es como queda mi formato. Entonces,
Aquí está. Este era mi plan de cuidados o mi formato PLACE, con mis diagnósticos, con todos los dominios, clases, toda la taxonomía y los códigos, mis resultados con los resultados, dominio, clase, códigos, indicadores, escalas Likert, puntuación, clasificación de los resultados, de las intervenciones de enfermería NIC, la intervención reposición de líquidos y todas nuestras actividades, ¿sale? Entonces, esto es nuestro formato PLACE. ¿Cómo quedó en mi hoja de enfermería? Ya he migrado de la siguiente manera. En el extracto de la hoja de enfermería ya les mostré de dónde sale cada apartado. Solamente queda de esta manera, ¿sí? Y con esto llevamos a cabo la aplicación de nuestro proceso enfermero, de nuestro formato PLACE llevado a nuestra hoja de registros clínicos. Sin omitir ninguna de las etapas del proceso enfermero: valoración, diagnóstico, planeación, ejecución, ¿sí? Lo que es mi evaluación y pues obviamente la literatura en la que yo estoy basando mis intervenciones o mis acciones de enfermería, pues que a fin de cuentas es enfermería basada en evidencias. Ok, esta es emigrar el formato PLACE con taxonomías, pero existe algo que se llama modelo del cuidado de enfermería, que a partir del 2018 pues ya sabemos que también está en vigor en nuestros registros y nos sugiere varias cosas: que debemos adaptar las características definitorias, indicadores, signos y síntomas de la taxonomía NANDA y del NOC al contexto nacional, al nivel de cultura que tenemos, al nivel de conocimientos, al nivel de los recursos que nosotros tenemos aquí en nuestro país. Lo podemos usar la taxonomía, pero la tenemos que adaptar, ¿sí? Tenemos que adaptar también la taxonomía NANDA utilizando el formato PES. Si ustedes recuerdan, PES significa problema, que es igual a la etiqueta diagnóstica, es la etiología, que es igual a los factores relacionados, y la S, que es signos y síntomas, o signos, perdón, que es igual a las características definitorias. Entonces tenemos que adaptar nuestro formato PES a nuestro registro de diagnóstico. Nuestro NOC adaptado, ¿qué tenemos que hacer aquí? Bueno, van a ser objetivos, es decir, nuestra etiqueta NOC la vamos a convertir en un objetivo. ¿Cómo? Colocándole un verbo en infinitivo, ¿sí?, a la etiqueta del NOC o a los resultados, a los indicadores, perdón, ¿sí? Entonces de esa manera utilizamos taxonomía NOC, pero adaptada, ¿sale? Y de este lado vamos a utilizar preferentemente recomendaciones de las guías de práctica clínica, ¿sí? Obviamente también podemos utilizar NIC, porque el NIC pues ya sabemos que también es enfermería basada en evidencia. ¿Y cómo lo vamos a estar registrando? Bueno, en tiempo pasado y con su horario correspondiente. Recuerden, si no se registra un horario, si no se registra una intervención y si no se encierra, esa intervención de enfermería no fue ejecutada, ¿sale? ¿Ok? Vamos a registrar aquí solo y exclusivamente en los códigos de las guías de práctica clínica, preferentemente las que pertenecen a enfermería, que ya mencionábamos previamente que eran 80, pero podemos utilizar cualquier guía de práctica clínica, sea médica, sea de procedimientos, sea nacional, sea internacional, cualquier cosa que sea enfermería basada en evidencia la podemos utilizar. Perdón. Bien, entonces, para nuestra evaluación vamos a utilizar nuestro NOC adaptado, ¿sí? Y nos vamos a hacer una pregunta esencial. ¿Logramos los objetivos? ¿Sí o no? ¿Y cómo? ¿Cómo lo logramos? ¿Cambiaron los signos y los síntomas? Es decir, ¿cambiaron los indicadores? ¿Se mantuvieron? ¿Empeoraron? ¿Sale? Entonces, de esta manera vamos a ver el mismo ejemplo del caso clínico 1, ya adaptado al modelo del cuidado de enfermería en nuestro formato de registros.
Previamente quiero comentar lo siguiente, ¿sí? Tenemos aquí las guías de práctica clínica. Entonces, es importante que yo mencione que no va a haber una guía de práctica clínica específica para cada uno de nuestros pacientes o para cada una de las enfermedades. Más sin embargo, yo puedo utilizar guías de práctica clínica con sustento y evidencia científica en mis pacientes y en mis registros. En este caso, por más que busqué, no hay una guía de intervenciones de enfermería para el manejo de la diarrea en el adulto, o para el manejo de la hipovolemia en el adulto, o para el manejo de la deshidratación en el adulto, pero sí hay una que se llama intervenciones de enfermería para la detección y control, detección oportuna, atención, control y limitación del daño por diarrea en el menor de 5 años de edad en el primer nivel de atención. Es decir, de esta guía de práctica clínica yo puedo obtener y extraer varias intervenciones que puedo aplicar, ¿sí? En este caso a mi paciente adulto. Y aún así sigue siendo enfermería basada en evidencia. O sea, nosotros podemos adaptar este contexto porque no vamos a encontrar definitivamente una guía de práctica clínica, para cada uno de nuestros pacientes de acuerdo a sus padecimientos. Eso sería pues lo más adecuado y lo excelente, pero no lo hay aún. Entonces se sigue trabajando a través del comité pues de guías de práctica clínicas, los que editan, el desarrollador, el comité desarrollador de guías de práctica clínica, pero mientras no tengamos todo el contexto, pues podemos utilizar todas las herramientas que tengamos. ¿Y dónde lo vamos a registrar? Bueno, estas intervenciones de enfermería las vamos a registrar en el apartado de intervenciones. No es necesario que se escriba, ¿sí?, textualmente nuestra intervención, ¿sí?, sino con que yo haga referencia a alguno de a estas intervenciones. Por ejemplo, aquí nos dice, el personal de enfermería deberá valorar signos característicos de deshidratación por diarrea aguda, como mucosa oral seca, ojos hundidos, presencia de pliegue cutáneo, llenado capilar mayor de 2 segundos, alteración del estado de conciencia. No la voy a aplicar así. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Solamente voy a aplicar lo que compete. Se valoró los signos y síntomas característicos de la deshidratación por diarrea aguda. Y nada más. Así queda nuestra intervención, mas sin embargo tiene un nivel de evidencia y está basado en enfermería basada en evidencia a través de las guías de práctica clínica. Bien, vemos cómo va a quedar nuestro diagnóstico, nuestra hoja de enfermería a través del modelo del cuidado. Vean, yo tengo una escala de Likert. Si ustedes recuerdan, esto es NAND adaptado, NOC adaptado. Entonces, ya tengo mis patrones funcionales como tal marcados que están alterados. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si yo estoy adaptando, quiere decir que puedo utilizar escalas tipo Likert para poder llevar a cabo mi valoración. ¿Y cómo le pongo? Tengo una turgencia cutánea, ¿sí?, membranas mucosas húmedas y diuresis y perfusión tisular, de acuerdo a la escala Likert, acuérdense, le dimos una puntuación de 2, sustancialmente comprometidos, y ya estoy generando una adaptación del NOC. La ingesta de líquidos está moderadamente comprometida, es decir, le dimos una puntuación de 3. Sed, disminución de la presión arterial y aumento de la temperatura corporal, así como diarrea, están sustanciales, ¿sí? Pulso rápido y orina oscura están moderados, en base a las escalas tipo Likert. Dolor abdominal, obesidad, leucocitos y somnoliento no pertenecen precisamente a este diagnóstico, mas sin embargo son datos objetivos y subjetivos de relevancia. ¿Cómo quedaría nuestro diagnóstico de enfermería en base al formato PES? Recordando que el modelo del cuidado de enfermería no nos exige el uso de palabras enlace. Entonces, podemos omitir el relacionado con, el manifestado por, el cómo lo demuestra y cualquier palabra enlace de acuerdo a nuestro tipo de diagnóstico. En este caso, para Nanda es un diagnóstico centrado o enfocado en el problema. Para
el modelo del cuidado es un diagnóstico real. Y quedaría déficit de volumen de líquidos, ingesta insuficiente de líquidos, alteración de la concentración de la orina, aumento de la frecuencia cardíaca, alteración de la turgencia de la piel, aumento de la temperatura, debilidad, etcétera, etcétera. Podemos sí aplicar lo que es condición asociada, pérdida activa del volumen de líquidos y pérdida de líquidos a través de vías normales y anormales. Población en riesgo pues no aplica, ¿sale? Entonces, de esta manera estamos cumpliendo con el modelo del cuidado de enfermería. Más sin embargo, pueden ustedes utilizar taxonomía Nanda sin ningún problema, porque estamos más habituados a relacionar, ¿sí? A hacer las palabras enlace. Ok, ¿cómo quedaría nuestro resultado NOC? Recordando, el NOC lo tenemos que adaptar también. ¿Cómo? Agregando un verbo en infinitivo, convirtiendo esto en un objetivo. Mi resultado era hidratación, entonces yo agrego el verbo en infinitivo y voy a colocar mejorar la hidratación, ¿sí? Puedo utilizar también los indicadores para que estos sean evaluados. Aumentar la presión arterial, disminuir la temperatura corporal. Y esos serían mis objetivos de atención basados en un NOC adaptado, ¿sí? Entonces paso a lo siguiente. Todas estas intervenciones son las que previamente yo manifesté aquí, ¿sí? Todas las que están aquí son las que yo estoy colocando. Y nos dice, valoré, recuerden, todos van en tiempo pasado y con su hora en la que lo realizamos, además de que vaya encerrado. Valoré los signos característicos de la deshidratación aguda por diarrea. Recomendé las sales de hidratación orales para los episodios de diarrea. Continué con la terapia endovenosa de hidratación. Monitoricé y administré la terapéutica de hidratación indicada. Disminuí los factores de deshidratación, disentería y fiebre. Orienté y eduqué en la promoción de buenas prácticas. Monitoricé el estado de shock por volumen. Monitoricé la función hemodinámica. Estabilicé la función hemodinámica. Todas son extraídas de las guías de práctica clínica, que son mis recomendaciones que estoy aplicando. Y aquí, siempre importante, debajo de las intervenciones tengo que colocar el código de la guía de práctica clínica que estoy utilizando. En este caso es la guía de práctica clínica SSA 268-16. Y también en el apartado, ¿sí?, donde específicamente va el código, también se debe colocar de la misma manera. Y al final, mis resultados obtenidos los tengo que evaluar con la taxonomía NOC adaptada. Entonces, si yo en mi valoración utilicé escala Likert, también en mi evaluación puedo utilizar escala Likert. Por ejemplo, ¿cuál fue mi primer objetivo o mi primer resultado? Mejorar la hidratación. Entonces, la hidratación está levemente comprometida, ¿sí? Esa fue mi evaluación final. Después, aumentar la presión arterial era mi otro resultado u objetivo. Entonces, disminución de la presión arterial leve. Disminución de la temperatura corporal, que era el otro, ¿sí? Disminución de la temperatura corporal, perdón, es leve, ¿sale? Entonces, en este sentido, ya no están tan comprometidas estas dos funciones. Entonces, ya no es tanto el problema. Estoy adaptando, en este caso, pues la taxonomía NOC en mi evaluación. Turgencia cutánea, membranas mucosas húmedas, diuresis y perfusión tisular están levemente comprometidos. Estaban acá sustancialmente comprometidos, ¿sí? Ingesta de líquidos no comprometida, ya el paciente está tolerando la vía oral, y en mi valoración la ingesta de líquidos estaba moderadamente comprometida. La diarrea moderada y el pulso rápido y la orina oscura, ninguno. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente hubo una mejoría respecto a mi paciente con mis intervenciones de enfermería. Entonces, de esta manera es con la que estamos llevando a cabo nuestro registro clínico aplicado a la hoja de enfermería basado en el modelo del cuidado de enfermería. ¿Sale? Ok, aquí está. Hacemos la referencia, NAND adaptado, no adaptado a través de nuestra escala tipo Likert. NAND adaptado con el uso del formato PES.
NOC adaptado, verbo en infinitivo, indicadores que también se pueden generar como objetivos, recomendaciones de las guías de práctica clínica y lo que es el NOC adaptado, ¿sí? Todo lo que es nuestra evaluación en base a las escalas de tipo Likert. En lugar de poner una puntuación diana, pues ponemos textualmente la escala Likert con la que estoy evaluando. ¿Ok? Bueno, esto fue todo. Les dejo por aquí la bibliografía consultada de manera detallada. Pueden ustedes revisarla. Para alguna duda o aclaración estamos pendiente. Y por ahí les dejo la actividad en la plataforma donde pues a través del caso clínico 2 ustedes van a llevar a cabo el llenado de este pequeño extracto de la hoja de enfermería como parte de nuestros registros clínicos. Les comento que es completamente importante que ustedes practiquen en su casa mediante un caso clínico toda esta parte de las etapas del proceso enfermero y también comentarles que por fines de tiempo, por fines de material, pues no nos es posible llenar toda la hoja de registros clínicos de enfermería. Entonces, pues por este medio quise enviarles lo que pertenece exclusivamente a el proceso de atención de enfermería, a lo que es el formato PLACE aplicado a nuestra hoja de registro, pero más tarde y más adelante podremos llevar a cabo un taller donde vayamos a aplicar la hoja de enfermería como tal, ya con todos sus apartados, ya con las 4 hojas que son bastante extensas y que sí es importante que ustedes sepan cómo se lleva a cabo el registro. Me despido de ustedes, que tengan una excelente tarde, noche o mañana, según la hora en la que estén viendo el video y hagan la actividad. Hasta luego.